diagnósticos, valores aórticos. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra imagen. Pero los valores normales se miden en latidos por minuto. En recién nacido son de 120 a 170, lactante menor de 120 a 160, lactante mayor de 110 a 130. En niños de 2 a 4 años, de 100 a 120 latidos por minuto. Niños de 6 a 8 años, de 100 a 115. Y en adultos, el parámetro normal es de 60 a 100 latidos por minuto. La siguiente, por favor. Y bueno, la terminología. Una pregunta, ¿cuál es su bibliografía? Si quieres, abajo está la bibliografía de la guía de exploración Mosby y del SUROS y el Argente, pero pues esa es A ver, la... súbale tantito. Súbale tantito a su presentación para ver la bibliografía adecuada. Si vemos ahí, hay... ¿Sí? A sus órdenes. Mencionábamos que a veces lo bajan del internet. Entonces, ¿y cuál es la frecuencia cardíaca fetal intrauterina? Digo, porque yo voy a saber si el pequeño tiene sufrimiento fetal para suspender ese embarazo o no. Pues creo que aquí faltó la intrauterina, pero según yo es de 110 a 160 latidos por minuto, ¿no? ¿A cuánto? De 110 a 160 latidos por minuto. Entonces, si está de recién nacido a 120, 170, por eso es mi pregunta capciosa, ¿sí? Que si ya no es intrauterinamente y ya nació el bebé, pues si tiene 170, como que hay una alteración por ahí con esa frecuencia cardíaca. Ahora, dentro de todo, el sufrimiento fetal intrauterinamente, si estamos hablando que es de 140 a 160, latido normal, si hay 170, 180, intrauterinamente hay un sufrimiento cardíaco fetal. Y si estamos hablando de 120 a 130 intrauterinamente, también está teniendo bajo gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, cuando nace ese producto, puede tener de 120 a 140, porque disminuye. ¿Ok? Para que tengan muy a bien ver la bibliografía. No todo lo que sube en el internet es cierto. ¿Sí? Deben de buscar también la bibliografía donde nos están hablando de la especialidad de la pediatría. ¿Continuamos? La siguiente, por favor. Y bueno, la terminología utilizada para alteraciones en la frecuencia cardíaca es bradicardia. En esta se refiere a que hay menor a 60 latidos por minuto, y taquicardia se refiere a que hay más de 100 latidos por minuto. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de frecuencia. A ver, una pregunta. ¿Qué tipo de deportistas tienen más de 180 por minuto? Recuerden que habíamos mencionado de signos vitales, ¿no? Y si sabemos la frecuencia cardíaca normal, pues ¿qué pasa cuando están más bajas y qué pasa cuando están más altas? ¿Y qué pasa con la situación de la adrenalina que hay en el paciente o en el deportista? A ver, un punto para ver si me dicen qué frecuencia cardíaca tiene un corredor de Fórmula 1.
¿Nadie? Yo de Fórmula 1 no sé, pero en general los deportistas, bueno, yo sabía que tenían frecuencias cardíacas bajas. ¿Cómo cuánto? Pues Ya, algunos llegaban a tener por debajo de 60 en reposo. por abajo de 60 en reposo. Entonces, imagínense cuando está en estado de dormido, por eso lo de los signos vitales, ¿verdad? Del ciclo circadiano. Pero bueno, ok. Nada más el breviario cultural llega a 240 frecuencia cardíaca por minuto. Imagínense aquellas personas que no están preparadas como alto rendimiento, tendrían una tetanización y caerían en una fibrilación. ¿Sí? Por eso automáticamente, bueno, y cuando se alejan de ya todo eso, de esas situaciones emocionales, sí manejan frecuencias cardíacas bajas, porque simplemente no hay la adrenalina ni la situación de estrés que los hace estar en el estado de alerta. Sí, en el caso específico que como lo comenta el doctor, el acondicionamiento físico es muy importante. Yo recuerdo en mis tiempos, en mis años mozos, que eh, había un ciclista español, Indurain, que llegó a tener hasta 30 latidos por minuto, haciendo ejercicio, dado el acondicionamiento. ¿Sí? Y como comenta el doctor, cuando existe un acondicionamiento físico, somos capaces de resistir las frecuencias cardíacas más altas. Evidentemente, pues sí sabemos que existe una taquicardia, ¿verdad? Ventricular o supraventricular, dependiendo del origen de la taquicardia, ¿verdad? Que es por arriba de 120. Y cuando existe una fibrilación ventricular, donde ya el gasto cardíaco disminuye de tal manera que estamos en un cuadro de síncope, ¿no? Entonces, solamente como breviario cultural. Adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver frecuencia respiratoria. Y primero vamos a definir lo que es una respiración normal, que se define como una asociación rítmica y fluida de los movimientos de expansión, inspiración y de retracción, expiración. Y debe ser sin que sea visible el intervalo de final o inicio entre estos dos movimientos. La siguiente, por favor. Y la frecuencia respiratoria como tal se define como el número de actos respiratorios por minuto. La siguiente, por favor. ¿Cuánto es el estado normal? El número de frecuencias respiratorias, para que vaya acorde con los comentarios que hicimos en un principio, de que en la noche disminuye, con que se infartan más en la mañana o al amanecer. Bueno, en adultos es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Normal. Sí. En estado de despierto. ¿Y en estado de dormido o de reposo? Son de 8 a 16. Va a disminuir, ¿sí? Otros autores refieren de 12 a 18, ¿sí? ¿Qué más? En los niños, De 20 a 25, me parece. y si tiene 30, porque luego hasta van y lo mueven para ver si está despierto, porque ven que no hay ningún movimiento de su pecho, de su tórax. Todo eso es inspección, es observación, ¿eh? Y ustedes le van a transmitir esa seguridad a la mamá de que su hijo es normal. ¿Ok? ¿Sale? ¿Continuamos? Y bueno, las características de la respiración son frecuencia, que son el número de respiraciones,
durante un determinado tiempo que se toma por lo regular en minutos. El ritmo, que es la constancia u orden de las respiraciones y pueden ser regulares o irregulares. Y la profundidad, que es la cantidad de aire aspirado por respiración. La siguiente, por favor. Y bueno, la técnica para la toma de la frecuencia respiratoria es básicamente visualización, palpación y auscultación. La siguiente, por favor. Y bueno, las cifras normales, de acuerdo a edad en niños y adultos, es en Antes de esto, de que pasemos a esto, ¿cómo tomaríamos la frecuencia respiratoria en una mujer con escote prominente? Con su permiso. Pásele. Yo pensé que me estaba diciendo que con su permiso. ¿Qué le va a agarrar a algo o qué? Jocabet, Pues sería avisarle, ¿no? Bueno, que vamos a hacerla, bueno, avisarle para que no se pueda malinterpretar. O sea, porque si hacemos la inspección y nos quedamos viendo a su pecho y a su escote, pues se puede malinterpretar. Va a pensar que le estamos viendo, sino tendríamos que avisarle como vamos a... Y entonces, ¿usted qué haría para que esa paciente no tenga que modificar sus movimientos torácicos? Porque ya la cohibieron con la mirada. Pues sería desde un principio avisarle que vamos a hacer la toma de signos vitales, o sea, pues avisarle o taparla y poder verla. O sea, Cuidando pues el pudor de la paciente. a ver, Cerecero Zurita, Jimena. Bueno, yo sabía que era recomendable no decirle a la paciente por lo mismo, para que no cambie su frecuencia cardíaca o los movimientos torácicos. Entonces sería un conteo o una visión disimulada. Se recomienda hacerlo mientras estás haciendo otra actividad, como la toma del pulso, por ejemplo. Entonces, Si la paciente llegara a quejarse o algo, pues al último ya le daría la explicación de por qué la estaría observando. Sí, pero esa queja ya va a llegar al jurídico. Entonces, no sé. A ver, un punto para... ¿quién quiere ganarse el punto para una correcta toma de frecuencia respiratoria? Y más o menos por ahí van, pero bueno, no quiero decir quién se acercó mucho. López García, Mario. A ver, dígame cómo le tomaría la frecuencia respiratoria. ¿Con el estetoscopio? ¿Dónde se lo va a poner? No, despierte, Mario, despierte. A ver, González Méndez, Daniela. Pues igual, yo había pensado lo que estaban diciendo, que se podría visualizar cuando se está haciendo otra maniobra, y por eso, para que la paciente no se siente incomodada y que no haya alteración en su resultado de sus respiraciones por minuto. Pero usted está tomando. Yo quiero que esto usted me lo diga, ¿cómo está? ¿No? A ver, Rito, perdón, Bucio. Pues es que igual pienso lo mismo, o sea, sí se tiene
Primero se tiene No, pero que yo quiero recibir el no consentimiento. piense- Oiga, yo no quiero que piensen lo mismo, es que yo pienso lo mismo, ¿no? ¿Usted qué haría? Y Primero valga la recibir el cárcel. consentimiento informado. ¿Qué le va a Decirle qué decir? voy a hacer. ¿Qué le va a decir? ¿Me da permiso de ver su pecho? No, me da permiso de medir su frecuencia respiratoria. Como dijo usted, no tenemos ¿Y que para qué le dice? pensar en las acciones con morbosidad. Pero Eh, ¿cómo le va a decir eso? No piensen que es una situación capciosa. Son situaciones médico-legales. Recordemos que si yo le digo, le voy a tomar la frecuencia respiratoria, el paciente va a modificarlo por instinto, sin necesidad de verle su pecho, ¿sí? O su tórax. Y dentro de todo, yo tengo que darle seguridad y hago el distractor como que le estoy tomando el pulso, ¿sí? Y le veo los movimientos torácicos. Si tiene el escote muy grande y se puede malinterpretar, le digo que se ponga su mano de ella en el pecho y eso les va a dar más confianza al paciente y va a decir, qué padre, porque no me está viendo el pecho con morbosidad. ¿Sí? Claro, habrá de las personas que les gusta exhibirse, pero esto automáticamente les va a aumentar el movimiento de su tórax con el movimiento de sus manos. Y viendo el movimiento de su mano, pues es el movimiento torácico de la entrada y salida de aire. Y el distractor, la paciente piensa que le están tomando el pulso, ¿sí? Y no hay modificaciones alguna. ¿Qué les parece? Mucho mejor, ¿no? Entonces, quiero que ustedes esto lo practiquen con sus familiares y van a ver ustedes que se ve con mayor amplitud cuando tiene la mano en el tórax, en comparación cuando no tiene la mano en el tórax. Y más que nada, les estoy diciendo, el escote prominente, pues no cohibo a la paciente. Porque hay gente incluso que se enconcha y aunque no respiro lo normal, veo que su tórax es más lento en comparación con la profundidad normal. Ok, continuamos. ¿Algún comentario? Tengo una duda, doctor. También podemos Sí. tomar de referencia, bueno, el movimiento respiratorio, podemos tomar de referencia lo que es el hombro para observar el movimiento respiratorio. No. Eso sería en palpación. Vamos a hacer, en palpación vamos a hacer 3 puntos, que eso los vamos a ver cuando realicemos las exploraciones. ¿Sí? Ahorita estamos en signos vitales. ¿Continuamos? Y bueno, igual había leído que igual era recomendable no avisarle al paciente que se le va a tomar la frecuencia respiratoria porque Claro. puede modificar los movimientos. Desde ahí modificó todo, claro. Por eso vean que primero le avisamos, después la observamos, pues se siente más cohibida la paciente. Y que igual, bueno, las respiraciones se deben tomar. Se menciona que por 30 segundos, si es una frecuencia regular. Y multiplicar nada, tache, eso ya lo había mencionado el doctor. Sí, lo ideal es puede haber tomarlo, ¿no? alguna arritmia, puede haber algún problema en cierto momento. Cuando ustedes lean la situación de la enfermedad de Pickwick, van a comprender que puede haber ningún ruido ventilatorio. Y en la apnea del sueño van a pensar que ya se les murió el paciente. Ok, continuamos. Y sí, lo ideal es tomarlo durante 1 minuto. Y si es una respiración irregular, 1 minuto o más, dependiendo. Y bueno, las cifras normales son en recién nacido de 30 a 40 respiraciones por minuto, en el primer año de 26 a 30, segundo y tercer año 25 respiraciones por minuto, de 4 a 8 años de 20 a 25, de 8 a 15 años de 18 a 20, en edad adulta de 16 a 20 y en vejez de 14 a 16 respiraciones por minuto. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la vejez?
¿120 años? Bueno, arriba de 65. Entonces, ¿cómo se llama? Ya tienen que ir cambiando su léxico médico. Ya nada como lo que dice mi comadre, la que vende tamales. Pues es que esté hinchado, no esté dematizado. Y hablar de una tercera edad, ¿de dónde a dónde? Y hablar del senecto, y hablar de la edad, de los años dorados. Recuerden que el paciente ya a determinada edad se siente un estorbo, y más, como le dicen las cosas, pues se siente más lastimado. Adelante, por favor. Y bueno, en terminología vamos a tener taquipnea, que son más de 20 respiraciones por minuto. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y bueno, ahí en el tercer espacio del lado izquierdo se observa. Y bueno, también tenemos bradipnea, que son menos de 12 respiraciones por minuto. ¿Te puedes regresar, por favor, a la otra? Hipernea o respiración de Kussmaul. En esta el volumen incrementado de aire por minuto, es decir, hay más amplitud en los movimientos. La siguiente, por favor. Y está del lado derecho. Arriba, ahí. Ahí, ok. Aquí esto es muy importante. Esta diapositiva dice mucho, pero no está en relación con la diapositiva previa. ¿Eres tú, Laurita? Sí, doctor. Ok, a ver, entonces, de acuerdo a estas gráficas que tú tienes aquí, que seguramente lo encontraste en algún libro de semiología, entonces tu amplitud de la respiración normal, nos ubicamos ahí con el cursor, por favor. Quien esté manejando el cursor, entonces nos ponemos, no, en la siguiente, ahí, hasta ahí, no te muevas tanto. Entonces nada más la señalamos, esa es la amplitud normal, ¿sí? Y la bradipnea habla de frecuencia más lenta. La taquipnea, una respiración más rápida, ¿ok? Hasta ahí nada más es frecuencia. Pero cuando hablamos de hiperpnea, hablamos de frecuencia y de amplitud en la respiración, ¿sí? Entonces, vemos en la normal, la amplitud de la respiración, la normal, por favor, señalamos. A diferencia de la hiperpnea, donde la amplitud de la respiración es más profunda y más rápida, ¿sí? Porque si fuera polipnea, ¿verdad? Porque si fuera polipnea, entonces nada más estaríamos hablando también de una frecuencia aumentada, ¿sí? Bueno, entonces regresamos a la previa. Ok. Síguele, Laurita. A ver, hiperpnea o respiración de Kussmaul. Estamos hablando que hay más amplitud en los movimientos de amplexión y amplexación. ¿Sí? No es de ampliación. ¿Sí? Es amplexión y amplexación. ¿Sí? Y amplitud, me imagino que quisiste decir amplitud respecto a lo normal, volumen incrementado y una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria rápida, ¿sí? Es el típico paciente que tiene una acidosis metabólica. Entonces, eso es importante. Luego dice polipnea. Es una combinación entre taquipnea y bradipnea. Así que, a ver, tú, Laurita, que tú estudiaste el término, a ver, descíframe eso o explícame eso. Es una combinación entre taquipnea y bradipnea. Si me dijiste la frecuencia normal de una bradipnea y una taquipnea, ¿sí?
Entonces, pues ya no entendí. A ver, regrésate donde están tus frecuencias respiratorias normales. No, no, era para atrás. A ver, ahí. Más para atrás. Más para atrás. No, ahí, no, entonces, más para adelante, perdón, para adelante. Sí. Más adelante, adelante. Ahí, bueno, está aquí arriba. Taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. Y bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices ahí, debería estar entre 13 y 19, ¿no? Polipnea. Pues entonces es normal. Bueno, más bien se refiere al aumento en la frecuencia y en la profundidad. A ver, ¿alguien habló por ahí? ¿Quién quiere participar? Entonces, acuérdate, Laurita, en la hiperpnea es aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la amplitud respiratoria. Hay un aumento de los movimientos de ampliación y amplexación, ¿sí? Y la polipnea solamente es una frecuencia respiratoria rápida. Puede ser 23, puede ser 24, puede ser, pero solamente. Entonces, esto es para diferenciar la hiperpnea de la polipnea. Adelante, batipnea. Y bueno, esta es la frecuencia respiratoria en el que el incremento de los movimientos respiratorios son más observables. Y, Ok, sí, síguele, perdón. Y bueno, está la respiración periódica o de Cheyne-Stokes. Esto tiene un periodo de apnea seguida de respiraciones profundas hasta alcanzar un máximo y luego vuelve a la apnea. En la siguiente, por favor. A ver, vamos a ver tu gráfica. Entonces, taquipnea, pues es un aumento de la frecuencia. Hipernea es más amplia la respiración. La de Cheyne-Stokes, una amplitud variable y luego hay un periodo donde hay una apnea, ¿sí? Es típica esa de pacientes que tienen problemas neurológicos. La de Kussmaul, ¿verdad? La que decía su compañera, un aumento de la frecuencia respiratoria y además un aumento de la amplitud de los movimientos. Está prácticamente, es un símil, un símil de la hiperpnea. Y la de Biot, ¿verdad? Periodos de apnea intercalados de manera regular en una serie de desorganizaciones en la respiración. Entonces también un paciente neurológico. A ver, aquí es donde yo empiezo a ver si no ya. Atáxica también, que también estos tres, tanto la de Cheyne-Stokes, la de Biot y la táxica, son básicamente por problemas de orden central, de problemas de orden neurológico. ¿Sí? Adelante, Laurita. La siguiente, por favor. Laura, ¿qué? Ramírez Lozano. Ramírez, a ver, adelante. Es un video. Observe el tórax y ubique la mano sobre él simulando control de pulso. Cuente las respiraciones por 1 minuto. Observe la amplitud, ritmo, profundidad de la respiración y sonido que presenta la persona. Valore la frecuencia respiratoria según parámetros normales. Deje cómoda a la persona. Realice higienización de manos según normativa. En relación a lo que hace rato se comentaba por parte del doctor Muñoz, recuerden, no sé si a este grupo o a otro grupo le dije que siempre se acompañen de un personal del equipo de salud para la exploración de los pacientes.
nunca exploren solos. Nunca exploren solos. Eso es un consejo de un amigo que ya tiene 30 y tantos años ejerciendo la medicina y que se ha librado de muchos problemas de orden jurídico, penal, legal, ¿sí? Legal. Ujú. Entonces, en este caso, nunca exploren solos. Adelante, Laurita. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a observar una respiración de Cheyne-Stokes. Amplitud amplia. Y hay un periodo de apnea. Y otra vez, ahí viene la respiración. Y viene la apnea. Adelante, Laurita. Bien, bueno, ahora yo voy a hablar sobre el signo vital de la temperatura. ¿Quién es yo? Yo, Holguín, Regina. Holguín. Regina, ok. Bueno, vamos a empezar sobre qué es la temperatura. Para empezar, tenemos que definir como tal la temperatura corporal. La temperatura corporal como tal es el grado de calor conservado en el cuerpo. Este grado de calor va a estar en equilibrio. Y bueno, ¿cuál va a ser este equilibrio? Va a estar entre la energía generada en forma de calor, es decir, la energía generada por los tejidos vivos se le va a denominar termogénesis. Y también se puede decir que este grado de calor o la temperatura pues va a estar en equilibrio con lo que es el calor perdido o la termólisis. Y bueno, en el caso de la temperatura, cuando hay un aumento, pues va a haber principalmente repercusiones o va a haber manifestaciones que lo van a indicar. En el aumento va a estar la vasodilatación cutánea, la hiperventilación y sudoración. Esto pues va a indicar o va a promover la pérdida de calor o va a incitar a que se pierda el calor que se está ganando. Después, en cuanto a la disminución de la temperatura corporal, pues también vamos a tener manifestaciones que van a permitir que por caso contrario, pues la temperatura corporal aumente, que pues en este caso se van a dar por medio de contracciones espasmódicas, como lo pueden ser los escalofríos. Y bueno, estos escalofríos pues van a generar principalmente lo que es calor. La siguiente, por favor. Después tenemos cómo es la forma de pérdida y ganancia del calor en el cuerpo. Y bueno, aquí para empezar, pues primero tenemos que la termorregulación se va a dar pues por el centro termorregulador, que es el hipotálamo. Y bueno, como ya lo mencioné A ver, antes. permíteme, Holguín, ¿verdad? A ver, el centro termorregulador, así como su palabra lo indica, regula, no produce, regula la temperatura corporal, ¿sí? De tal suerte que cuando tú tienes un daño cerebral importante a nivel del tallo cerebral, ¿verdad? Es cuando tú tienes estas situaciones de desórdenes, de alteraciones en la temperatura, hipotermia, hipertermia, ¿sí? Entonces, sí, el hipotálamo no genera temperatura, la regula. Adelante. Bueno, gracias, doctor. Como ya lo había mencionado antes, a la cualidad o
la manera en la que se produce energía se le va a denominar termogénesis. Y a la forma en la que perdemos esta temperatura se le va a denominar termólisis. Y bueno, cuando se genera esta temperatura o se genera el calor, pues puede haber ciertos factores que la pueden alterar. Principalmente tenemos que lo que afecta la termogénesis, pues puede ser actividad muscular, la adrenalina o noradrenalina o alguna estimulación simpática. También encontré que puede darse por producción de tiroxina o por el cambio en la tasa metabólica basal. La siguiente, por favor. Bien, pues el instrumento que se utiliza para medir la temperatura principalmente es el termómetro. Los termómetros pues hay de varios tipos. El principal o el más conocido pues es el de mercurio. Bueno, para poder utilizar este tipo de termómetro, pues primero se debe de asegurar tenerlos lavados o desinfectados con alguna solución antiséptica. De igual manera, pues primero se deben de agitar y cómo se agita, pues se toma de la parte de lo que es el extremo o la parte final de lo que es el cuerpo del termómetro. Si lo puede señalar, por favor. No, del otro lado, es del otro lado, sí. Bueno, este se va a agitar, ¿para qué? Principalmente para bajar lo que es la columna o la columna de mercurio o bajar el mercurio que tiene pues adentro. Y bueno, este tipo de termómetro, yo encontré que se puede utilizar tanto para medir la temperatura axilar como rectal, o bueno, eso es lo que se recomienda. Bueno, la desventaja de estos termómetros, pues es que contienen lo que es mercurio y pues por ende contamina. Sin embargo, si el paciente tiene algún tipo de este termómetro o nosotros lo llegamos a tener, pues no hay ningún inconveniente con utilizarlo. Después vamos a tener lo que es el termómetro digital y bueno, este termómetro se puede utilizar en cualquier paciente, tanto bebés, niños, jóvenes o adultos. Se dice que son precisos, sin embargo, yo comparto el criterio de que pues muchas veces puede fallar, ¿no? Principalmente por la batería o incluso por la posición o por igual muchas veces no miden bien lo que es la temperatura. Y bueno, la ventaja que tienen es que, bueno, estos no contaminan si los comparamos con los de mercurio. Sin embargo, la desventaja es que pues requieren baterías para funcionar y pues en caso de no estar limpio o de no estar bien sujetado por nosotros o por el paciente o en una posición correcta, pues puede llegar a fallar. Perdón, una pregunta. Por favor. ¿Y el de cristal, cómo se contamina uno del mercurio? Pues tengo entendido que es cuando se desecha, como tal contamina el ambiente. Pero se desecha, ¿qué? ¿Es desechable el termómetro? Pues como tal no desechable, pero si se llegara a desechar, pues es lo que contamina. No, pero yo para qué lo tiro si me va a servir para el siguiente. Bueno, y aparte porque se fabrica, ¿no? Y pues está utilizando lo que es el mercurio. Contaminan cuando se llegan a romper, si no se tiene cuidado al manejarlo, puede llegar a estar en contacto con el mercurio y eso puede ser, pues no es bueno para la salud. Entonces ahí es cuando Claro, porque me va a dar una insuficiencia renal. Sí, ustedes, valga la redundancia, vean que existe una norma oficial mexicana para el manejo de termómetros con mercurio. No es que eso se estén manipulándolo, pero el riesgo o el factor de riesgo puede ser mayor en niños de 5 y hasta 10 años, porque lo pueden morder. Y al morder eso, imagínense, se va a tragar el mercurio y téngalo por seguro que insuficiencia renal aguda. La otra situación, vemos que mucha gente no lo sabe leer, porque es un prisma. Y entonces al no saberlo manipular,
Pues mejor me voy el electrónico que me dice 36.8. Me facilitó todo el recorrido médico. Entonces ustedes lo que van a recomendar, claro, si nos vamos al hospital de mi pueblo, pues a lo mejor tendrán un mercurial, ¿sí? Pero si llegan aquí al Ángeles, pues a lo mejor le van a poner el electrónico de pistolita, que no va a haber ningún contacto, o les van a poner un óptico, ¿sí? La situación aquí, lo que me va a reportar mejor información o más fidedigna, pues están recomendando que sea el óptico. Pero el óptico, pues recuerden que van a jugar una lucha con el niño. Al ponérselo, ¿sí? Y va a estar moviendo y a lo mejor lo van a lastimar. Pero eso sí, ustedes van a prevenir que tenga una situación de una meningitis por ahí o de un evento vascular cerebral este niño por la crisis convulsiva, ¿sí? No va a convulsionar por la hipertermia que tenga el paciente. Por eso vean cómo las abuelitas le ponían sus lienzos de agua fría en la cabeza. ¿Para qué? Pues para que no llegara con tanta presión y con tanto calor, ¿no? No tengo problema en sí. Ok. Continuamos. Perdón, profe, ¿y el termómetro, el que es para oído, también es igual de efectivo? No la escuché. ¿El termómetro que es para oído también es efectivo? No, la alcanzó a escuchar porque yo no. Que si el termómetro que se usa para los oídos es efectivo, pues yo diría que no, porque no sabemos si el paciente llega a tener alguna infección en el oído. Si no se tiene como que la precaución de limpiarlo, pues puedes llegar a infectar más gente. Entonces, por eso es más recomendable que es el que se pone en la zona axilar, porque como tanto no corres tanto riesgo ni tampoco puede llegar a contaminar más gente, y, bueno, infectar como tal. No, pero pues usted es médico, no va a sembrar la infección en otro, incluso en el mismo paciente. ¿Usted qué haría? Pues primero le reviso el oído. Bueno, lo que yo había leído es que cuando se toma la temperatura en el oído es para saber si existe alguna infección. Si encontramos una infección en el oído, pues primero revisamos el oído sano y después el oído con la afección para no contaminar el oído bueno. Comentarios del grupo. Vean que es una pregunta muy simple, muy sencilla, pero tiene un gran significado. Esto lo puedo... Pues sí ha de funcionar, ¿no? Pero hay que ser higiénicos. Nosotros también como doctores limpiando nuestro material. Hasta para el otoscopio tenemos que estarlo limpiando. ¿Sí? Bueno, adelante, por favor. Sí, gracias. La siguiente. Ok. Bueno, pues aquí tenemos al termómetro óptico y bueno, este se caracteriza por medir la temperatura corporal, principalmente por la parte que se introduce en el oído, que bueno, se le llama como una sonda, y esta tiene un sensor infrarrojo. Principalmente este termómetro se va a introducir en lo que es el conducto auditivo. Y bueno, aquí como recomendación es que se puede ocupar en pacientes pediátricos o incluso en pacientes mayores a 6 meses. Sin embargo, pues va a resultar un poco difícil porque pues, sí, ya lo comentaron, que pues los pacientes pediátricos pues suelen como ponerse incómodos con este tipo de termómetros. De igual manera, una ventaja que tienen
pues es que son poco invasivos y son cómodos de usar. Sin embargo, para el paciente, pues puede ser incluso molesto si no tenemos la técnica adecuada para poder levantar el oído de nuestro paciente. De igual manera, pues debemos inspeccionar en este caso, pues antes de darle uso, si es que lo que es el conducto auditivo de nuestros pacientes, pues está en perfectas condiciones. Es decir, tendríamos que realizar una inspección óptica antes de ocuparlo. Y bueno, este tipo de termómetros, pues igual ocupan baterías, es como la desventaja. También, Y bueno, en la parte inferior izquierda tenemos a lo que es el termómetro infrarrojo, o también es conocido como digital para la toma de temperatura en la frente, o termómetro sin contacto. Bueno, este tiene un sensor, el cual pues toma la temperatura. Se dice que él lo toma de una manera rápida. Sin embargo, pues puede llegar a no ser preciso, ya que se necesita que este sensor o que este termómetro esté de 2 a 5 centímetros de lo que es la superficie cutánea de la frente, de la parte central. Y bueno, aquí en cuanto a la precisión de la medición de temperatura, pues como ya lo dije, puede llegar a ser errónea, no por la distancia, pero también porque incluso la superficie de nuestro paciente puede tener, por ejemplo, maquillaje o sudor, o quizá viene caminando y viene debajo del sol y viene un poco más caliente. Entonces eso podría como tener una desventaja, y bueno, la única como ventaja de este, pues es que no hay como un contacto directo del sensor con la superficie, y pues garantiza que sea un poco más higiénico. La siguiente, por favor. Después tenemos a los sitios en donde se pueden tomar la temperatura y pues sus variaciones. Primero tenemos lo que es el área bucal o la temperatura bucal, que va de los 36.7 grados Celsius a los 37.3 grados Celsius. Después tenemos al área axilar o la temperatura que se toma en la axila, que va de los 36.2 grados Celsius a los 37 grados Celsius. De igual manera, tenemos a la temperatura óptica, que va de los 37.2 grados Celsius a los 37.6 grados Celsius. Después tenemos al área inguinal, que va de los 36.4 a los 37, y la rectal, que va de los 36 a los 37.7. Bueno, ¿qué quise explicar con todas estas cifras? Pues bueno, hay que hacer un énfasis importante, que la temperatura rectal suele ser más alta que la temperatura bucal, y a la vez la temperatura que tomamos por la vía bucal suele ser un poco más alta que la axilar. Y bueno, aquí como para hacer unas aclaraciones, la temperatura rectal se suele usar en niños pequeños o incluso en recién nacidos. También se usa en personas que se encuentran inconscientes o que no tienen la capacidad o bueno, en ese momento como de moverse o de estar conscientes que vamos a tomar la temperatura en otro lado. Aquí pues hay como que un pequeño inconveniente porque pues es temperatura rectal. Sin embargo, podemos recurrir a tomarla de la manera axilar, bucal o incluso óptica. La siguiente, por favor. Consejo de un médico viejo con experiencia. Tiene razón la compañera en relación a que cuando yo tomo una temperatura axilar, hay que considerar que corporalmente el paciente puede tener 0.5 grados más a nivel bucal o rectal. Estas dos en conjunto. Adelante. Laurita Estefaní. Perdón, es menos, doctor. O sea, es más de mayor confiabilidad por el hecho de la cosa de la vascularidad. O sea, es mayor el oral que el axilar. O si no, el paciente. Así lo dije.
Si no, el paciente tiene fuera del mercurio de la axila y pensamos que está en hueco axilar porque se movió y entonces nos puede dar un dato falso negativo. Sí. Gracias, doctor. Ujú. Adelante. Creo que hay una mano levantada, doctor. Ah, perdón, A ver, adelante. de Gutiérrez Soto. Yo tengo una duda. Hay unos termómetros que son en forma de chupón para los bebés, los pacientes pediátricos, y quería saber qué tan efectivos son, porque pues nunca he visto que los usen en los hospitales, pero pues sí he visto que hay, ¿no? Pero pues sí quería saber que si los han usado ustedes en algún momento. Yo no. Ni yo tampoco, ni lo recomendaría. No sé ¿Y qué ese- contenga. ¿Y ese chupón dónde se pone? ¿En la boca? Sí, es en forma de chupón literalmente y pues se lo ponen a los bebés porque por el mismo hecho de que a veces se mueven mucho o así, pues mejor nada más se lo dan y ya pues porque son bebés, pues ya se lo No, colocan en la por boca. eso tienen que tener las habilidades, incluso cuando le toman el rectal. Bueno, hay que ver que pueden estimular el efecto de defecación, el reflejo de defecación. Bien, adelante. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a ver la terminología utilizada para algunas alteraciones. Bueno, primero tenemos a la febrícula y bueno, se le denomina a la temperatura corporal que está entre los 37.5 a 37.9 grados Celsius. Y bueno, esta puede tener alguna causa infecciosa. Y bueno, leí que en la febrícula se puede presentar palidez, pérdida de peso. Después tenemos la eutermia, que bueno, se puede entender por eutermia como el término normal. Sin embargo, pues es como tal, está entre 36.5 y 37.2. Eso fue lo que yo encontré. Después tenemos a la fiebre, que se le define como un incremento en la temperatura corporal más de 38 grados Celsius. Y bueno, esta puede tener alguna causa orgánica o infecciosa. De igual manera, tenemos a lo que es la hipertermia. Y bueno, aquí se le denomina un aumento en la temperatura corporal superior a los 41 grados Celsius. Y bueno, la hipertermia puede estar acompañada por lo que es rigidez muscular difusa, polipnea, taquicardia sinusal extrema, hipotensión térmica, también se puede presentar piel seca. Y bueno, aquí principalmente en la hipertermia, pues se va a dar obviamente un fallo en lo que es el mecanismo termorregulador. Después tenemos la hiperpirexia, que muchas veces se confunde con la hipertermia. Y bueno, es que la hiperpirexia como tal es la temperatura que igual está por encima de los 41 grados centígrados. Sin embargo, en la hiperpirexia lo que va a como diferenciarse de la hipertermia es que el incremento se va a dar obviamente de 1 grado centígrado cada 2 horas. Es decir, si pasan 2 horas, pues se va a incrementar 1 grado centígrado. Y bueno, la hiperpirexia también se diferencia porque puede originarse desde lo que es la fiebre o desde lo que es la hipertermia. O sea, cuando estamos hablando de que se incrementa 1 grado centígrado cada 2 horas y la temperatura es superior a los 41 grados centígrados, hablamos de la hiperpirexia. Posteriormente, tenemos a la hipotermia, que bueno, es la temperatura corporal que va a estar debajo de lo normal, es decir, de 36.5 grados centígrados. Sin embargo, esta puede variar. Encontré que en el caso de la temperatura rectal, para considerarse hipotermia, tiene que estar debajo de los 35 grados centígrados. Y bueno, la hipotermia se puede clasificar o dividir. Entonces, si ya tiene 35 grados bajo,
En la situación rectal, el paciente cuántos grados pierde por hora cuando ha fallecido. Son 2, ¿no? 2 por hora. ¿Me dice o me pregunta? No, le digo, son 2 por hora. Entonces ya lo tenemos congelado en, en 10 horas. Mi comentario es este. Si hay hipotermia, imagínense ustedes que tengan rectal 35 grados, pues como que de cada cuándo estaríamos hablando. Hipotermia de qué, 15 grados bajo cero, ambiental. Tengo entendido que es hasta 24, ¿no? Puede llegar hasta 24, 24 creo. ¿Ambiental? Sí, no, porque se supone que cuando fallece, bueno, cuando fallece la persona, pues el sistema termorregulador pues ya no funciona y está expuesto justamente el cuerpo al ambiente que lo rodea, ¿no? Y bueno, eso es lo que según. Sí, en la primera hora de hecho se pierden 2 grados centígrados y después cada Pero hora. eso es lo que dice el doctor Suros o el Suros. Cuidado con lo que dicen, no se pueden ahorcar ustedes solos. Sí, la situación de un cuerpo empieza a perder 1 grado por hora. Después de las 10 horas existe ya la rigidez cadavérica. Por eso la situación de que antes de ese tiempo pueden manipularlo y ya pueden ponerlo en una posición. ¿Sí? Ahora, se imaginan que esté en la situación rectal de menos 35 grados bajo cero. Entonces, ¿cómo va a estar en el ambiente? Porque este va a estar en el individuo menos 35 grados. Ya va a estar congelado el recto, ¿cómo? Y eso de ligera de 28 a 34. Me imagino que también es en el recto, ahí también. Muy profunda, menos 17 grados. Muy profunda de que del recto, porque el rectal era menos 35. Y muy profunda de menos 17 grados. ¿Cómo está esto? A ver, explíquenmelo. Pues es que así viene en el Suros y aparte se refiere a que puede ser la hipotermia ligera, puede ser hipotermia profunda o demasiado profunda. Y aparte no es de menos 35, es inferior a 35 grados. Ahí dice un signo de menos. Menos de 35 grados. Y abajo tiene menos 17. O es, por eso yo es donde entra mi situación de la duda. Si el otro tiene menos 35 y el otro tiene menos 17 y es muy profunda, explíquenmelo ustedes, porque el paciente se va a confundir. Por eso no me gusta que corten, peguen y hagan la presentación. Porque el doctor Suros tiene 40 años de que no se ha actualizado. Imagínense ustedes que están en un auditorio enfrente de 35 especialistas. Hombre, les dan los hacen picadillo, ¿eh? Pero es que ahí tenemos un problema. Tú lo estás diciendo y son las mismas palabras. Ok. Es que Miguel no es el contrato totalmente de Soria. Y ese es En este caso en particular, está presentando Ramírez Lozano. ¿Sí? No, doctor. ¿Quién está presentando? Está presentando con la compañera Regina. ¿Quién? Regina. Ah, Vale. Regina. Holguín. A ver, dame un ejemplo de hipertermia. ¿En qué patología pudiese presentarse la hipertermia y la hiperpirexia? Por ejemplo, en el golpe de calor, ¿sí? Donde existe un
una alteración súbita de el ambiente externo. ¿Cuál sería tu definición? ¿Ese paciente tiene una hipertermia o tiene una hiperpirexia? Bueno, es que yo tengo entendido que en la hiperpirexia, pues se va a dar obviamente el aumento de temperatura, pero va a avanzar cada 2 horas 1 grado. Entonces, es que va de la mano con el comentario del doctor, ¿sí? Si tú tienes 41 grados en un registro aislado y después se produce un incremento de 1 grado cada 2 horas, entonces quiere decir que ese paciente a las 5 horas, a las 6 horas, va a tener 44 grados centígrados, de acuerdo a tu definición, ¿no? Yo en mis 35 años de ejercicio de la medicina, nunca me he encontrado un paciente con 45 grados o 44 grados centígrados. Nunca. ¿Sí? Entonces yo te recomendaría, por favor, Holguín, que profundices más en esos dos términos, por favor. Y me lo mandes, por favor, para revisarlo y difundirlo con los compañeros, para agilizar esta situación, porque ya vamos retrasados. Adelante, por favor. Entonces, te queda de tarea definir de una manera, con ejemplos y de una manera así, su definición, en qué momento tenemos una hipertermia y qué momento tenemos una hiperpirexia. Adelante. Síguele, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, pues como ya lo había explicado, la fiebre es aquella temperatura corporal que está superior a los 38 grados centígrados. Y bueno, a este ascenso en la temperatura se va a acompañar de signos y de síntomas. A nivel del sistema circulatorio vamos a tener taquicardias, hipotensión, soplos cardíacos sistólicos o soplos febriles. De igual manera, a sistema respiratorio se presenta lo que es la polipnea. En el sistema digestivo se puede presentar excesiva sensación de plenitud gástrica, lo que es lengua saburral y anorexia. A nivel del sistema nervioso va a haber cefalea, abatimiento general, lo que es el insomnio, o bien se puede presentar como sueño intranquilo o incapacidad de poder dormir. Y bueno, también se van a presentar convulsiones e incluso delirios. La siguiente, por favor. Después vamos a tener lo que es la fiebre continua o constante. Es la imagen que está en la parte de arriba. Y bueno, este tipo de fiebre se va a caracterizar por tener oscilaciones de temperatura máxima o mínima. Y bueno, se va a caracterizar por estar oscilando en lo que es 1 grado. Es decir, va a incrementar y va a disminuir, o va a incrementar y va a ir disminuyendo con respecto a 1 grado, como se puede ver en la imagen de la parte de arriba. Y bueno, este tipo de fiebre se puede encontrar en lo que es la neumonía neumocócica, o también un ejemplo de esto, pues puede ser la fiebre tifoidea. Después vamos a tener lo que es la fiebre remitente. Y bueno, en este tipo de fiebre, pues también se van a dar oscilaciones de temperatura, como se puede ver en la imagen de la parte de abajo. Estas van a ser de forma diaria y van a ser superiores a un grado centígrado. Sin embargo, en este tipo de fiebre, pues no se va a alcanzar como tal lo que es la temperatura normal. Y bueno, este tipo de fiebre se puede presentar en neumonía o en algunas supuraciones. La siguiente, por favor. La primera es una temperatura también llamada en meseta, ¿verdad? Sí. Sí, como dice la doctora, es una característica de una infección.
Y la fiebre remitente, que tiene esas oscilaciones tan importantes, siempre nos orienta a pensar en un proceso absedado, ¿sí? Que viene con escalofríos, elevación súbita de la temperatura y luego regresa a temperaturas, pero no normal. Eso es lo importante de esta gráfica. No regresa a lo normal, regresa a las 37.6, 37.7, pero no regresa a lo normal. Entonces, esta es una fiebre remitente característica de procesos absedados. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, después tenemos a lo que es la fiebre intermitente. Y bueno, en este tipo de fiebre, pues se van a dar fluctuaciones en la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede oscilar entre lo que es la hipotermia hasta lo que es como tal, la fiebre superior a los 38 grados. Y bueno, esta se puede manifestar a lo largo de las 24 horas. Este tipo de fiebre se caracteriza por subir y descender después de un escalofrío en el paciente. Y bueno, la fiebre intermitente pues va a ir acompañada de una sudoración pues muy notable o muy excesiva. Y bueno, la fiebre intermitente se puede dividir en 4 tipos, que es la cotidiana, es decir, que puede dar diariamente, la terciaria, que puede dar en días alternos, que es al parecer la gráfica que está en medio. También la cuartana. Aquí en la cuartana, pues obviamente como su nombre lo dice, pues son cada 4 días. Sin embargo, en este tipo de fiebre se presenta lo que es la apirexia. ¿Qué es la apirexia? Pues es la ausencia de fiebre, es decir, la fiebre intermitente cuartana se va a presentar después de 2 días sin fiebre. Después tenemos a la quintiana y bueno, igual este tipo de fiebre pues va por un lapso de días. Perdón, una pregunta. ¿Esto también lo encontró del sudor? Sí. Quintiana, cuartiana, terciana. Sí, doctor. Sí, investiguen bien la situación, lo que es una situación intermitente, ¿sí? Que es fluctuante. No que cada tercer día se me va a presentar, no va a ser como una situación de una temperatura basal, ¿sí? La temperatura basal es específica. Y eso ahí se va a contar la temperatura los 31 días del mes con el primer movimiento. Lo primero es para el termómetro, y cuando hay una espiga que subió la temperatura, esa es para una situación de ovulación. ¿Sí? ¿Por qué no estoy de acuerdo, Quintiana? Pues que cada 5 días se presenta. Pues no tiene un ritmo, no es rítmica, ¿verdad? De acuerdo a la situación que lo esté generando este aumento de temperatura, por eso nosotros vamos a estar viendo ahí con el niño que no le suba para que no convulsione. ¿Sí? Aquí haré a ver, son las 10:45. Vamos muy bien, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Voy a sacarlo. Bueno, a ver, a ver, compartir pantalla. Entonces ahorita los voy a sacar tantito. Para verlos. No.